Bueno, el día de hoy vamos a hacer un poquito de electrodinámica. Como su nombre dice, electro viene de un electrón, dinámica de movimiento. Entonces se estudia al movimiento de los electrones. A eso se llama flujo de electrones y nosotros lo conocemos normalmente como corriente eléctrica. Acuérdate, ¿sí? Mira, aquí por ejemplo te he dibujado un conductor. Conoces un cable de cobre, mayormente de cobre. A ese se llama un conductor eléctrico, ¿no? Ese cable que compras para tu corriente eléctrica. Por el interior de ese cable van los electrones a gran velocidad y una carga tremenda de electrones. A eso se llama flujo de electrones, que nosotros lo conocemos como corriente eléctrica. Hay dos tipos de corriente eléctrica. La corriente continua, que se conoce CC. ¿Por qué continua? Porque en el transcurso del tiempo los electrones van en un solo sentido. Quiere decir que los electrones se van en un solo sentido. No se mueven ni se regresan. Siempre se van a mover en un solo sentido. Entonces, así pasa un segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Mira, la corriente eléctrica es continua. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica siempre es en un solo sentido. Pero existe también corriente alterna. Se escribe CA. Mira aquí, por ejemplo, los electrones van, sube y baja. Quiere decir que algunos electrones se van así, pero otros se regresan. Entonces, por eso se llama corriente alterna. Cuando van en un solo sentido, positivo. Cuando bajan al sentido contrario, se regresan, negativo. Entonces, esa es la corriente alterna. Nosotros, en nuestro país, utilizamos la corriente alterna. En nuestra casa recibimos fluido eléctrico, pero alterno. Quiere decir que a veces recibimos corriente y a veces no. Pero el problema es que es muy pequeñito el tiempo, por eso no te das cuenta. O sea, más o menos se apaga la luz y se prende la luz 120 veces en un segundo, por eso no te das cuenta, ¿ves? Entonces, a eso se llama corriente alterna. La corriente continua, ¿dónde la recibimos? En las pilas, en las baterías, ahí tenemos corriente continua. Algunos elementos que participan en la corriente son, ¿no?, la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Y cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica? Es igual a la carga de electrones que vengan sobre el tiempo. O sea, la cantidad de electrones que pasan por un conductor en el tiempo. Pero ya también hemos hablado cómo calcular la carga eléctrica, que es igual al número de electrones multiplicado por 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Por qué sabemos que un electrón vale 1,6 por 10 elevado a la menos 19? La unidad en el sistema internacional de la intensidad de corriente eléctrica es el amperio. Se simboliza con la letra A y se representa con una flechita porque el amperio o la intensidad se mueve en un sentido. Otro elemento se llama resistencia. La resistencia eléctrica se conoce con la letra R, se opone al paso de los electrones, por eso se llama resistencia. Y se calcula con la siguiente fórmula: la resistividad multiplicada por la longitud del conductor que tiene que moverse entre el área del conductor que tenga, ¿no? Se representa simbólicamente con esta forma o también con esta otra forma. Dos formas de representar a la resistencia eléctrica. Su unidad en el sistema internacional es el ohm. Se simboliza con la letra omega. Potencial V, otro elemento, es esa capacidad o esa fuerza electromotriz que tiene para impulsar los electrones de un punto a otro. Entonces, si no existe potencial eléctrico, no se van a mover. Por ejemplo, nosotros conocemos una pila, otra pila y otra pila. ¿Qué hace la pila? Pues impulsa los electrones desde el negativo hacia el positivo, impulsa los electrones, por lo tanto genera corriente eléctrica. ¿Cómo se simboliza una pila? Así ve, una rayita chiquita y una más grande. La chiquita indica el negativo, la grande el positivo. Si coloco varias pilas o una batería, pues habrá una pequeña, una grande, una pequeña, una grande, una pequeña y una más grande. Pero acuérdate que siempre la pequeñita comienza con el negativo y la grande con el positivo. Quiere decir que la corriente eléctrica se mueve así, de esta manera. Y cuando queremos simbolizar la fuerza electromotriz de nuestra casa, simbolizamos así, porque es una corriente alterna. ¿Cuál es la ley
que relaciona estos tres elementos? Pues la ley de Ohm. Los tres elementos se relacionan a través de la ley de Ohm, que es igual al potencial, igual a la resistencia multiplicado por la intensidad. Entonces, acuérdate, ¿sí? El potencial es igual a la resistencia multiplicado por la intensidad. Esa va a relacionar para siempre a estos tres elementos. Si tú quieres sacar la resistencia, pues la resistencia será equivalente al potencial entre la intensidad. Si quieres también sacar la intensidad, pues será el potencial sobre la resistencia. Y así, ¿no? Para controlar el flujo de la corriente eléctrica, hemos dicho algo se opone, las resistencias. Entonces, para hacer un circuito eléctrico, un electrodoméstico, una computadora, no sé, cualquier aparato que funcione con energía eléctrica, necesito las resistencias. ¿Conectarlo para qué? Para disminuir el flujo, para disminuir el potencial, la fuerza de los electrones. Entonces lo puedo asociar a la resistencia y formo circuitos eléctricos con ella. Por ejemplo, aquí está en forma de serie y en el otro lado está en forma de paralelo. Ya lo hemos hecho para los condensadores. Igualmente aquí las resistencias lo puedo colocar en serie. Y también puedo calcular entonces la resistencia equivalente, ¿ves? Entonces puedo calcular la resistencia equivalente. Los tres elementos, ¿ves? Resistencia, potencial, intensidad. Resistencia, potencial, intensidad. Resistencia, potencial, intensidad. Mira, por acá viene el potencial y los electrones. Los electrones tienen que pasar. Pasan, van al otro, pasan, van al otro, pasan. Por eso que la intensidad de corriente en serie son iguales. Mientras que aquí pierde un poquito de fuerza, potencial 1, pierde otro poquito de fuerza, potencial 2, pierde otro poquito. Entonces, por eso el potencial total es igual a la suma. La resistencia equivalente es la suma de los tres aquí, suma aritmética. En el caso del paralelo, mira, en paralelo son diferentes, entonces viene por aquí el potencial, ¿sí? Y el potencial se mide entre dos puntos, por lo tanto es el mismo por el primero, por el segundo y por el tercero, ¿ves? Mientras que la intensidad, no, pues se reparte un poquito por acá, otro poquito por acá y otro poquito por acá. Entonces, ahí aparece que el potencial es el mismo, pero las resistencias son diferentes. La suma va a dar la resistencia total. Ahí después hablaremos de la ley de Kirchhoff más adelante, ¿sí? Entonces, mira lo que tienes, cómo calculamos aquí la resistencia equivalente, profe. Aquí cómo calculamos una sola resistencia también. Sí, también, pero lo hacemos así. Resistencia equivalente a la menos 1 es igual a resistencia 1 a la menos 1 más resistencia 2 a la menos 1. Suma inversas. Solamente para 2, ya sabes, resistencia equivalente es igual a la multiplicación sobre la suma. Y ahí lo tenemos las fórmulas para calcular cualquier tipo de asociación de resistencia. Ellas se pueden combinar, serie paralelo, que ya lo vamos a ver también. Y aquí tenemos algunas aplicaciones sencillas que debemos conocer. Mira, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Un electrodoméstico se conecta a la red pública de fluido eléctrico. O sea, nosotros conectamos nuestra grabadora, nuestro televisor, nuestra plancha eléctrica. Pero tienes que saber que el potencial eléctrico en nuestro país es 220 voltios. No te van a decir. Eso ya lo tienes que conocer tú. ¿Cuál es su resistencia de ese electrodoméstico para el flujo de corriente eléctrica? Si sabemos qué pasa en 11 amperios. ¿Qué me dan aquí? O sea, como datos, me están dando el potencial que es 220 voltios y me están dando la intensidad de corriente que es 11 amperios. Eso me están dando. Me piden la resistencia. Eso me piden. Por lo tanto, entonces, ¿quién relaciona estas tres variables? Pues la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? B es igual a RI. Acuérdate, ¿sí? Entonces, ¿B quién es? 220 voltios. 220 es igual a R, que no lo sé, pero la intensidad es 11. Entonces, el 11 pasa a dividir y me queda 220 entre 11 es igual a R. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual, lo simplifico y me queda 20 ohm. Quiere decir que yo he conectado un electrodoméstico, sí, que tiene una resistencia de 20 ohm al paso de la corriente eléctrica. Otro aplicativo acá. ¿Cuál es la corriente que pasa por un conductor? Mira, por un conductor, si pasan, ¿cuántos electrones aquí ven? ¿Sí? 120.000 millones de electrones en 6 segundos. Así pasan mucho más, pasan muchísimo más.
O sea, quiere decir que la cantidad de electrones que están pasando, 120.000 millones de electrones por segundo están pasando. Entonces voy a calcular su intensidad de corriente. Hay una fórmula, la intensidad, ¿sí? Lo hemos escrito así, que es igual a Q sobre el tiempo, pero no tenemos esa Q, por lo tanto tenemos número de electrones multiplicado por 1,6 por 10 elevado a la menos 19 dividido entre el tiempo. Por lo tanto, entonces, la intensidad de corriente eléctrica es igual a la cantidad de electrones que están aquí, que es igual a 12. ¿Cuántos ceritos hay? Por 10 elevado a la cantidad de ceritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elevado a la 10, multiplicado por 1,6 por 10 elevado a la menos 19, dividido entre el tiempo, que en este caso es 6 segundos. Multiplicamos, dividimos, primero simplificamos sexta aquí, y sexta aquí me va a salir 2. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica sería 2 por 6, 12 va 1, 2 por 1, 2 y 1, 3,2 por 10 elevado a la menos 9 amperios. Mira, una intensidad muy chiquitita todavía aún, muy chiquitita. ¿Cuánto vale la intensidad? 3,2 por 10 elevado a la menos 9 amperios. Sabemos que normalmente llegamos hasta miliamperios, y acá estamos en menos de miliamperios, ¿ves? Estamos en nanoamperios, entonces por ahí como que muy pequeñito. Entonces quiere decir que por nuestra corriente eléctrica pasan muchísimos más electrones por segundo, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos ejercicios de aplicación. El día de hoy vamos a hacer algunas otras aplicaciones donde dice cuál es la resistencia que tiene una plancha eléctrica que está construida de alambre constantáneo, cuya resistividad es 4,9 por 10 a la menos 7 ohmiómetro y su área es de 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados y una longitud de 100 metros. O sea, una plancha normalmente tú la conoces por fuera, pero por dentro es así. Y aquí hay un embobinado de alambre de constantáneo, ¿sí? Así de esta manera, enrollado, y esto produce una resistencia eléctrica como para que la corriente eléctrica pase por ese enrollado sacando chispas, por eso se calienta, ¿ves? Entonces por eso se resuelve así. Entonces, aquí lo que nos dicen es cuánto es la resistencia eléctrica que está colocándose esa plancha. Muy bien, existe una formulita que la conocemos, que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Esa es la fórmula que debo hacer. Entonces, sencillo. Resistividad, entonces, resistencia eléctrica viene a ser igual a la resistividad, que lo tienes aquí, ¿ves? 4,9 por 10 a la menos 7, ¿sí? Ohmiómetro, lo voy a escribir. Multiplicado por su longitud. La longitud es 100 metros, pero acuérdate que yo lo puedo escribir 10 al cuadrado, es lo mismo. Dividido entre, vamos a dividir el área. ¿Cuánto es el área aquí? 2 por 10 elevado a la menos 6 metros al cuadrado. Y entonces, si tú ves, ya salió la resistencia, porque metro cuadrado se va con estos 2 metros que están aquí. Y entonces solamente me queda hacer la operación siguiente. 4R es igual, dividimos 4,9 entre 2, decimos 2,45 por un solo 10. Y ahora sí, mira, 7 negativo, 2 positivo, y el 6 sube como positivo. Ojo, mira, acá está en el denominador, sube al numerador como positivo. Entonces va a ser, mira, menos 6 sube y se hace más 6. Más 6 más 2 es 8. 8 menos 7, 1. Entonces queda el unilares, el ohm. ¿Ya está? Entonces nos va a quedar que la resistencia, en este caso, va a ser igual a 24,5 ohm. Quiere decir que esa resistencia de la plancha eléctrica es 24,5 ohm. Vamos a hacer otro ejercicio. Tiene color verde. Este conductor, que es el mismo, tiene color azul, y este conductor que está en la parte inferior es de color rojo. Entonces tú por un extremo de color verde, yo también aquí por un extremo de color verde, y está unido a una resistencia, ¿sí?
por el otro extremo de color rojo, entonces también voy unido así del punto, ahí está el color rojo. Ahora sí, ¿a cuánta resistencia está unido? Mira, está unido a una resistencia, viene por acá y choca aquí, pero va por acá y está unida a esta resistencia, va por acá también y choca, o sea que está unido a una, a dos y a tres resistencias. Entonces de acá de este puntito digo, está unido a una resistencia que vale 2 ohm, ahí está, a otra resistencia que vale 4 ohm y a otra resistencia que también vale 4 ohm. A ver, de nuevo para que te des cuenta. Viene de aquí y está unido a una resistencia que vale 2 ohm. Ahí está, ¿ven? De nuevo de este punto. Va por acá, viene por acá, choca una resistencia que está unida a 4 ohm. Y ahí está. Viene del punto y choca una resistencia a 4 ohm. Pero también viene por acá, va por acá y choca en esta resistencia que está unido también a 4 ohm. Ahí está. Y lo tenemos, ¿no? Ahora sí, cogemos el color azul y pongo el punto aquí. El punto azul va a unir, viene por aquí y choca en la resistencia de color verde. O sea que yo tengo un puntito acá y choca con la resistencia de color verde. Ahí está, esta vale 3 ohm. También de este puntito viene por acá, también viene por acá y choca en una resistencia que vale 4 ohm. Está unida en una resistencia de 4 ohm con rojo. Por acá, entonces también está unido a una resistencia de 4 ohm. No, ya por acá y no voy a venir, viene por acá y está unido también a una de 4 ohm. También del punto sale unido a una de 4 ohm. Ya unida a una de 2 ohm. Ahí está, unida a uno de 2 ohm. Y este lo tienes ahora, ¿sí? Más observable que estos están en paralelo, ¿sí? ¿Lo observas? Entonces, como a mí me dijeron en paralelo hago de 2 en 2 para que sea más fácil, yo hago estos de 2 en 2, están en paralelo, ¿sí? Y digo, pues en paralelo tengo que hallar multiplicación sobre la suma de las. Perfecto, entonces una vale 4 por la otra que también vale 4 y la suma es 4 más 4. O sea, me va a salir 4 por 4, 16 sobre 4 más 4, 8. Lo que significa que esto viene a ser igual a 2. Ya lo tengo, mira lo que he logrado hacer, es esto, una resistencia, ¿sí? La resistencia de azul se ha ido por arriba y ahí se ha quedado, pero acá estas dos ya se han unido en una sola. Se han unido en una sola con una resistencia un poquito más grande. Bueno, no más grande, sino que vale 2 ohm. La de arriba también vale 2 ohm, ¿sí? Y entonces ahí tenemos las resistencias. Y por este lado de color rojo, ¿sí? Ahí lo tenemos el circuito. Ahora estos dos que están aquí, tú también ves que están en paralelo, ¿sí? Entonces en paralelo dices multiplicación y suma. Igual manera le escribo los valores, 2 por 2, 2 por 2 y también 2 más 2. Entonces me va a salir que hay 2 por 2, 4, sobre 2 más 2 también 4, o sea que la resistencia va a ser 20. Muy bien, un ohm. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el de color verde, que esa resistencia no ha cambiado, siempre es de 3 ohm, en los dos lados, de 3 ohm. Y ahora esto se ha unido en uno solo, o sea, un solo cable, y ahora tengo una sola resistencia que es equivalente a 1 ohm, o sea que esto vale 1 ohm. Ahora en serie, ya lo tenemos todo esto en serie, y en serie hemos dicho que se suma, entonces la resistencia equivalente viene a ser igual a 3 más 1, 4 ohm. Quiere decir que todo este circuito eléctrico yo lo puedo representar por una sola resistencia que vale 4 ohm, nada.
Bueno, aquí tenemos un caso muy importante dentro de los circuitos, la transformación de un circuito delta, triángulo, a estrella o estrella a triángulo. Existe una transformación. ¿Por qué? Porque no se puede resolver comúnmente algunos triángulos algunos circuitos que están en delta, ¿sí? Resolverlo con el método común que lo hemos venido a resolver, no se puede. Igual si está en estrella tampoco. Entonces, mira, ¿cómo lo vas a identificar que es estrella? Sí. ¿Lo ves esta forma? O esta forma, ¿sí? Estrella, de dos formas, así está en estrella, de un puntito, ¿sí? O también, hay un punto entre las dos, ¿sí? Ese es estrella, y estos son delta o triángulo, formando un triángulo, pasa la línea, o también de esa manera, porque estos dos puntos es uno solo, es uno solo, como si fuera un solo punto, sino que ahí se esquematiza de otra manera, pero es lo mismo. Aquí tenemos el triángulo de azul. Ojo, mira solo el azul. ¿Qué cosa es eso? Si es un triángulo, entonces es un delta. Y lo quiero transformar a la estrella, al que está de rojo. O sea, este no es six, ¿no? Entonces ahí está. Está así el circuito, en forma de un triángulo. ¿Cómo lo convierto? ¿Cómo lo borro al de azul y lo dejo en el rojo? O sea, ¿cómo lo transformo el azul en el rojo? Pues para eso hay una forma. Mira, para pasar de delta a estrella, ¿sí? Entonces, si yo quisiera el valor de A, minúscula, mira, el valor de A, está acá, esta resistencia, ¿sí? Mira acá, para transformar a estrella, ¿ves? Quiero sacar el valor de C, el valor de B. Siempre el denominador es la suma de los tres resistencias. 1, 2 y 3. El denominador, la suma de las tres resistencias. O sea, y si quiero sacar el B, profe, fácil. Multiplica los que están al costadito de él. ¿Sí? Él está en el centro de los dos. Mira, lo multiplicas. A por C dividido entre la suma. Mira, aquí hemos querido sacar el B. B, C. ¿A qué es igual el B? A la multiplicación de A por C. De A por C. Sobre siempre la suma de los tres. Y si quiero sacar el C, profe, ¿a qué será igual? A la multiplicación de estos dos. A por B, ¿sí? Si quiero sacar el C, A por B entre la suma de los dos. Si quiero sacar el A minúscula, ¿sí? La multiplicación de esto. O sea, la multiplicación de C por B. Sobre la suma. ¿Y qué pasa si ahora yo tengo estrella? O sea, lo tengo ahora ubícate, ya no tengo el azul, tengo el rojo. Tengo una estrella. Tengo así. ¿Sí? Así, tengo la estrella. Ahora, ¿cómo lo convierto nuevamente? ¿Cómo lo transformo en delta? ¿Cómo lo transformo en el triángulo? Así, ¿cómo lo transformo? Ahora tengo que sacar el valor de A, el valor de B, el valor de C. Entonces, ahora el numerador es la multiplicación de la combinación de ellos. Por ejemplo, sería, aquí en este caso le he puesto B, en este caso C, en este caso le he puesto A, ¿no? Vamos acá. Si yo quisiera sacar aquí en este caso el valor de A. Fácil, ¿sí? Pero ojo, el valor de A quiero sacar. ¿Qué tengo? Las letras minúsculas. En el numerador se repite. Antes se repetía en el denominador la suma. Aquí no es la suma. Es la combinación entre ellos, pero la suma. Por ejemplo, si son tres letras, A, B y C. Primero, A con B, más A con C, más B con C. Profe, el orden no interesa. El orden de los sumandos no altera la suma. Mira, si yo quiero sacar el valor de A, al frente de él, ¿quién está? La resistencia. Si quiero sacar el B, al frente de él, sobre B. Si quiero sacar el C, al frente de él está el C. Ahí. Entonces, estas formulitas te van a servir para transformar de delta a estrella o de estrella a delta. Muy utilizado en el mundo de la física 2. En algunos problemas del examen de admisión ya han venido estas formulitas, así que tienes que aprenderte de memoria. Y si no, no se puede. Aquí le vamos a dar una pequeña aplicación. Y ya hemos estado dibujando porque si no nos pasamos toda la noche. Observa aquí. Hallar la resistencia equivalente
la intensidad de corriente eléctrica y la potencia de este circuito. El de rojo no lo mires porque todavía solamente me dan el de azul. Me dan potencial o voltaje 5, resistencia 1, 10, resistencia 2 también 10, resistencia 3, 15, resistencia 4, 20 y resistencia 5 ohms. Y ahora mira, ves acá, ¿lo ves? Eso es un delta. Es un delta. Entonces lo voy a transformar en una estrella y ya lo hice de color rojo. ¿Sí? El punto donde está. ¿Sí? Profe, ¿por qué no lo he puesto acá? Sí, también, es lo mismo, es el mismo cable. O sea, lo puedo poner en medio. Puedo poner más acácito, pero acá lo puedo poner un poquito más acá, sí, pero más fácil es en el puntito, ¿no? En el quiebre, ¿ves? Ahora mira, ya lo voy a transformar. Y ahora, ¿cómo saco esta? Voy a ponerle a este A. A ver, ¿cómo lo sacaría cómo sacaría el valor de A? ¿Sí? Estoy de delta a estrella, ¿sí? ¿Cómo lo saco? El valor de A. ¿Cómo era? A ver, si vamos aquí. Abajo es la suma. Abajo es la suma de todos. Perfecto. La suma de todas tres resistencias, o sea, 20 más 5 más 15. O sea, yo sé que la suma siempre va a dar 40. Ya lo tengo. Todo siempre el denominador 40. Vamos primero por ahí. ¿Sí? Quiero el valor de A. Fácil. Multiplico los que están a sus extremos. ¿Cuánto es 5 por 20? 5 por 20 es 100. O sea, 100 entre 40. Sí, ya está. Y entonces ya lo sacamos por ahí. Espérate un ratito. 100 entre 40. Bueno, un cerito se va con un cerito. Mitad acá 5. Mitad acá 2. O sea, 2,5. Este valor vale 2,5. Ya lo saqué el valor. Voy a sacar el B. Vamos a poner este B. Cualquiera. ¿Ve? ¿Cómo era? El denominador es la suma, ya de frente, 40, porque ya sacamos. Ahora, el B, los que están a su costado. Oye, esta resistencia no está a su costado. Sí, está acá, sino que el cable está muy grande. ¿Ves? Entonces, esta multiplicación. Entonces es 20 por 15. O sea, en este caso, 2 por 5, 10, 300. 15 por 2 es 20, 300 sobre 40. ¿Sí? Un cerito acá con un cerito acá. Ya lo ponemos aquí. Y puedo sacar de mitad 15 sobre 2, 7.5. Ya lo tenemos listo. Muy bien. Ahora me falta el C. ¿Sí? Igual, ya sabes, sobre 40, porque es la suma de todas las resistencias. Entonces la C, ¿sí? Observa, la C está aquí, en medio de estos dos. O sea, de 5 por 15. Me sale 5 por 5, 25. Va 2, 5 por 1, 5 y 2, 7 sobre 4. ¿Sí? Y ya también ahí podemos sacarle quinta, ¿no? Quinta 1 sobre 25, 15. Y quinta 8. 8 por 5. Me va a salir más de 1. 1.875 aproximadamente. ¿Sí? Ahí lo tengo. Entonces, mira, ya tengo los valores de la resistencia A, la B y la C. Ahora observa, eso significa que esta R ya desapareció, pues. Esta R ya desapareció. Y esto también ha desaparecido. Mira que me queda. Me queda ese circuito. ¿Sí? Lo estoy dibujando acá. Mira acá. Mira. Viene así, igualito, va por acá. Ojo aquí, llegué al puntito, mira, al puntito. De ahí sigue la resistencia A, que ya está 2,5, ya lo sacamos. ¿Sí? 2,5. Un puntito, sí, hay un puntito ahí. Sigue la resistencia C, que ya lo sacamos, que vale 1.85, sí, 87,5, ahí está. Se conecta con la de 10, se regresa por acá. Hacia abajo, profe, pero está derechito, eso no interesa. Los cables se mueven. La B, 7.5, ya lo tengo. ¿Ves? Entonces ya lo transformé en lo que es un delta a estrella. ¿Para qué? Para poder, mira, resolver esto. Porque si no, no se puede resolver. Estos ahora están en serie.
y estas dos están en serie. Si no, no se podía resolver en este caso. Aquí ahora sí, cuando están una a continuación de la otra, eso se llama serie. Y esto también, una a continuación del otro se llama serie. Y cuando están en serie solo se suman. Pues estos dos, ¿cuánto me salen? 12,5. 10 más 2,5, 12,5. Estos dos, ¿cuánto me salen? 11,875. ¿Está? Se ha convertido todo esto en una sola. Todo esto de aquí en una sola. Y sigue el 7,5. Ahora sí, estas dos que están aquí, si tú lo ves, están ¿en qué? En paralelo. Voy, ¿y ahí cómo lo resuelvo esas dos? Ah, facilito, ¿de acuerdo? Multiplicación y sobre la suma. Fácil, entonces ya estamos recordando. Entonces, si quiero sacar es 12,5 multiplicado por 11,875 sobre la suma 12,5 más 11,875. Entonces yo ya lo he sacado. Me sale aproximadamente 6,09. Y ahí lo tenemos. Este. O sea, todas estas dos se han convertido en una solita. ¿Sí? Y ahora sí, si tú ves como esto se ha convertido en una sola, sigue el 7,5 y estas dos ahora están en serie, una a continuación de la otra, serie. Y para serie solo acuérdate, se suma. Sumamos las dos y tenemos la resistencia equivalente, 13,59 ohms. Esa es la primera respuesta. La intensidad de corriente, la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la intensidad es igual al potencial dividido entre la resistencia. El potencial, ¿verdad? 5 voltios. Entre la resistencia equivalente, 13,59, me va a salir 0,3679 amperios. Si quieres miliamperios, pero me piden amperios. Ahí está. Y la potencia, también te digo un circulito para que vayas aprendiendo las fórmulas, es igual a I por el potencial. La I 0,36779 multiplicado por el voltaje, que es 5, me sale una potencia de 1,84 vatios. Para que ese circuito pueda moverse, puede circular corriente, tienes que darle una potencia de 1,84 vatios. ¿Sí? No pasa nada. Jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley de Kirchhoff o la ley de Kirchhoff. En este caso se utiliza esta ley para circuitos eléctricos. Ustedes de repente en su práctica habrán visto muchos circuitos eléctricos donde los elementos saben que resistencia, potencial, corriente eléctrica, 3 elementos. Entonces, en algunos casos nos piden la intensidad de corriente que pasa por una resistencia o el potencial que de repente se queda o que se disipa en una resistencia eléctrica. Entonces, para eso utilizamos la ley de Kirchhoff, ¿no? Donde tenemos que reconocer en un circuito eléctrico, lo primero que tienes que reconocer es que esta es una resistencia eléctrica, dice de 4 ohms, por ejemplo. Este que está aquí, uno positivo y otro negativo, el más chiquito te indiqué que es negativo, el más grande positivo, es una batería, una pila, ¿sí?
Y entonces tenemos que ver cómo fluye la corriente eléctrica. ¿Te acuerdas que cuando ponías dos baterías o dos pilas así, fluye así pues la corriente? Pero si se encuentran las dos pilas, se van a restar. Entonces el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, mira acá, tienes que primero conocer el circuito eléctrico. Estos puntos donde se unen, ¿sí?, los circuitos se llaman nudos, ¿sí? Acá tenemos dos nudos, nudo 1 y nudo 2. Y a este circuito que hace un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, a esto se llama malla. Por eso lo hemos puesto, ¿no? Nudos, para que reconozcas, nudos. Y también mallas, ¿sí? Ahí ya están mallas, ¿no? Esta es una malla, esta es otra malla, y esta es una malla. Por eso he puesto las letras A, B, C, D, E, F, ¿no? Para determinar. Entonces, primero reconoce los nudos y las mallas para aplicar este circuito eléctrico. Entonces, ¿sabes que la corriente eléctrica siempre va a fluir del negativo hacia el positivo? Así siempre, ¿sí? Entonces acá también, ¿sí? En este caso, así de esta manera, ¿sí? De igual manera aquí, viene hacia abajo. Entonces el fluido eléctrico va a ir de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las leyes? Dos leyes, una en los nudos y otra en las mallas. En un nudo, la sumatoria de intensidades es cero. La suma que llegan es igual a la que sale. En otras palabras, si en este nudo llega la corriente eléctrica, son positivas, a las que llegan al nudo. Y las que salen son negativas. La sumatoria de ellas será igual a la sumatoria de las intensidades eléctricas es igual a cero. Pero, matemáticamente, si pasas al otro lado, de la suma de que llegan es igual a la suma que sale. O sea, quiere decir en este caso, aquí está, la suma de intensidades que llegan es igual a la suma que sale. Pero la sumatoria es cero. En este caso, si ingresa una intensidad de corriente, I1, ingresa la intensidad I2, más I2, sale la I3 negativo igual a 0. O también las que llegan igual a las que salen. ¿Cómo determinamos que llegan y salen? Mira, este emite 5 voltios. Y este 5 voltios, o sea que se está yendo así la corriente. Y así. Una empujadita así. Otra empujadita así, en forma antihorario. Pero 5 más 5, 10. Pero esta cuánto trae? 15. 15 le va a ganar a 10. Por eso yo he dibujado que la corriente eléctrica se va en forma de las agujas del reloj. ¿Ves? Entonces ya tengo identificado que la corriente eléctrica se va a mover de esta manera porque estos potenciales le van a ganar, este potencial le va a ganar a estos dos. Voy al otro medio. Aquí tengo también que la corriente del negativo hacia el positivo. ¿Listo? Y aquí. Entonces quiere decir que las dos ayudan. Entonces se va a mover, la I2 se va a mover así. Pero, mira, si te das cuenta por acá, por esto, este es común, tanto para él como para él. Entonces pasan dos corrientes. Por eso miren el sentido. Vamos a dibujar. La corriente eléctrica en el nudo viene así, con las agujas. Entonces viene así, I1. Le he puesto I1. Muy bien. La corriente eléctrica viene así, I3, ¿ves? I3. Y la corriente eléctrica por aquí sale. Entonces aquí aplico la ley de Kirchhoff. Y la que está aquí, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? Que las que llegan es igual a las que salen. O la sumatoria es igual a 0. Con el objetivo de que las que llegan es positivo, y las que salen son negativos. Entonces, ese fundamento tienes que aplicar para la ley de ahora las mallas. La segunda ley de Kirchhoff. Aquí tenemos tres mallas. La malla A, B, E y F. La primera malla. ¿Ves? Aquí lo tenemos. La segunda malla. B, C, D y E. B, C y D. Ahí está. Y la tercera malla, grande, la malla más grande, ¿ves? Entonces, A, C, D y F. Entonces, tres mallas. ¿Cuándo utilizamos? Las que sea posible para poder resolver un ejercicio. Aquí, la segunda ley de Kirchhoff habla del potencial, o sea, el voltaje. También, la sumatoria de potenciales dentro de una malla es igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí dice, la suma de potenciales es igual a 0. ¿Sí? Aquí dice, ¿no?, que esta es la corriente eléctrica. Entonces, acuérdate que esta corriente eléctrica de esta batería, negativo el chiquito, positivo el grande, y siempre va a ser así, de esta manera.
entrega potencial al circuito, quiere decir que una batería entrega corriente eléctrica, mientras que una resistencia no entrega, sino disipa, pierdes potencial, disipan potencial. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí es equivalente a que la suma de potenciales es igual a I por R. Esta es la ley de Ohm, acuérdate. Esto también es el potencial, pero este es el potencial en las resistencias. Por eso he puesto aquí I por R, resistencia, el potencial que se pierde. Entonces, si esto pasamos acá, la sumatoria se hace 0, se cumple la ley de Ohm. Siempre debes recordar que debes recordar lo siguiente. Mira, esta esferita, este ciclo, donde aquí tenemos el elemento potencia, voltaje, resistencia y corriente eléctrica. Acuérdate, la potencia no es lo mismo que voltaje. Esto también se llama potencial. Y se equivoca el alumno. Potencial, voltaje, tensión. Ojo, potencial, voltaje y tensión. Esta es potencia eléctrica. La potencia se mide en watt, la potencia de un foco. La corriente eléctrica está aquí. Corriente eléctrica, intensidad de corriente, amperaje, se mide en amperios. Resistencia eléctrica se mide en ohm, se escribe con la O mega. También le llaman voltaje, se escribe V. Y aquí están las fórmulas que relacionan todos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la potencia, es igual al potencial o al voltaje multiplicado por la intensidad de corriente. Si quiero encontrar también la potencia es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. También puede ser el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Si quiero encontrar el voltaje es igual a R por I, la ley de Ohm, o la potencia entre la I, o la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Si quiero encontrar la resistencia eléctrica, es igual a la potencia entre la intensidad al cuadrado. Si quiero encontrar la resistencia eléctrica, es igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. Si quiero encontrar la resistencia, es igual al voltaje entre la intensidad. Si quiero encontrar la corriente eléctrica, es la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. Si quiero encontrar la corriente o la intensidad de corriente eléctrica, es la potencia sobre el voltaje. Y si quiero encontrar la corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Vamos a darle una aplicación de la ley de Ohm, pues en este ejercicio que tenemos aquí, ¿no? Entonces miramos en este ejercicio y ahora sí, aplicamos la primera ley de Kirchhoff, donde dice que la sumatoria de intensidades es igual a 0. Vamos al nudo número 1, aquí al nudo número 1, y aquí observas que I1, ¿sí?, más I3 es igual a I2, o en todo caso, I1 positivo, I3 positivo y 2 negativo. Vamos a verlo aquí. ¿Ves? I1 positivo porque entra, I3 positivo porque entra y 2 negativo porque sale, igual a 0. Y esta es mi primera ecuación matemática. Ahí lo dejo. Ya está la ley de Ohm. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Ohm. La sumatoria de potenciales en una malla, no en un punto, es igual a 0. En la malla ABEF. O sea, en esta malla que tenemos aquí, ABF. ¿Quién entrega potencial? ¿Quién entrega potencial? Primero, el 15, positivo, pero eso está en contra. Una batería que está así de 15 y una batería que se encuentra aquí, se va a restar. Esta de azul le va a ganar a esta, va a seguir por aquí, pero va restando, va a seguir, va restando. Entonces va a ser 15 menos 5 menos 5. Ese es el potencial que nos ofrece 15 menos 5 menos 5. Ahora, en cada una de las resistencias en esta malla, se va a disipar, no va a ser positivo, se va a perder, por lo tanto va a ser la intensidad 1 por 4, la intensidad 1 por 6, no hay otra. Entonces, la intensidad 1 por 6, la intensidad 1 por 4 igual a 0. Le hemos puesto negativo porque ahí se disipan. Bueno, aquí hemos hecho el cálculo, bueno, aquí es 15 menos 10, 5, y aquí es I1, I6, negativo 4, negativo I1, menos 10, donde la I1 ya tengo la respuesta 0,5 amperios. Ya está. Vamos a analizar la malla 2. No es necesario, pero voy a hacerlo todo el ejercicio para explicarte que puedo calcular adicionalmente. Mira, la malla BCD. Vamos a esta segunda malla. También mira, primero el potencial. La batería entrega 10 y entrega 5. Entonces entrega en total 15. Positivo, entrega 10
y entrega 5, 15 positivo. Ahora, ¿quién le quitan potencial? Esta resistencia. I2 por 2. I2 por 3. Pero esta se disipa la corriente eléctrica. Ahí no se entrega, sino se disipa. Y aquí lo tengo. Menos 3 por I2, menos 2 por I2. Igual a 0. Entonces aquí lo sumamos 15 y aquí también lo sumamos signos iguales. Me va a quedar este 15, este 5 pasa al otro lado y bueno, me sale que la intensidad de corriente eléctrica I2 es igual a 3. Quiere decir entonces que esta corriente eléctrica yo ya lo saqué. ¿Cuánto vale? 0,5. Esta corriente eléctrica ya lo saqué. ¿Cuánto vale? 3 amperios y esto es 0,5 amperios. Ya está. Pero por acá, si alguien me pregunta, ¿y por acá qué amperaje va pasando? Es la I3. Entonces yo puedo calcular la I3. ¿Por qué? Porque tengo mi relación matemática I1 más I3 menos I2 es igual a 0. La primera ley de Kirchhoff. Entonces yo puedo aplicar ahí, entonces digo I1, ¿sí? I3 menos I2. Bueno, el I2 ya lo he pasado al otro lado. I2 positivo, I2 negativo, he restado. Y reemplazando, pues I2 vale 3 amperios. Y 1 vale 0,5, entonces la I3 vale 2,5 amperios. Si te preguntaran qué intensidad pasa por acá, 2,5. Por acá está girando 3, por acá está 3, por acá está 3, por acá está 3, por acá 2,5, por acá está 0,5, por acá 0,5, por acá 2,5. Entonces tienes que entender el circuito para poder responder. Ahora sí, ¿qué me pregunta el ejercicio? Respuesta. A mí me pregunta cuál es la potencia que se disipa, en esta resistencia. Ojo, a mí me pregunta la potencia, no el potencial, sino la potencia que se disipa en esto. ¿Qué tengo? La resistencia que vale 4 y la intensidad 1 que está pasando que vale 0,5. La intensidad y la resistencia. Entonces, mira la fórmula. Para encontrar la potencia, resistencia multiplicado por la intensidad al cuadrado. ¿Y eso es lo que he aplicado acá? Potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Por lo tanto, la resistencia vale 4, la intensidad 0,5 al cuadrado. Me sale que se disipa 1 watt de potencia en ese caso.